les va? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Bien, profe, ¿y usted? Bien, Algunos profe. parece que están dormidos, ¿no? Sí, Más o menos. profe, yo sí. No, profe. Sí, Muy claro, temprano. van a decir No, que pero- no, pero la voz, Jamás, profe. la voz los delata, ¿eh? Los que ni durmieron. Sí, están dormidos. Bueno, muy bien, vamos a trabajar, chicos, pero antes que nada quiero destacar la presencia de muchos de ustedes en el encuentro presencial, que leyeron, trabajaron previamente, prepararon sus preguntas, se presentaron con la indumentaria correcta, hicieron el esfuerzo de ir y participaron en clase. No fue así en todos los grupos, pero para quienes sí cumplieron con esto, yo se los dije en el momento que estuvieron trabajando, la verdad hay que destacarlo. Así que muy bien por eso. ¿Entendido? No sé si Paloma o Norma quieren agregar algo, ¿sí? Ninguna acotación de mi parte, profesora. Los grupos que estuvieron conmigo también trabajaron bien. Muy bien, entonces, los últimos que ingresan, ahí está. Muy por encima de las 8 de la mañana, los que se conectan recién. Bien. Estuve mirando que aún muchos de ustedes ponen sus datos personales en el chat y ya les dijimos que esos datos ya no tienen que agregar, ¿sí? Nosotros ya no los vamos a leer. Se supone que tienen que tener la denominación asociada a sus cuentas, ¿sí? Entonces, ya no más eso. O sea que, por favor, no escriban más en el chat esos datos, ¿sí? Yo, de hecho, por ejemplo, en mi pantalla yo lo tengo todo ordenado alfabéticamente, o sea que no me hace falta ningún dato más. Hay personas que están correctamente identificadas, como les dijo la profesora Paloma hace un ratito, no solo con mayúsculas, los apellidos y los nombres, la separación de apellido, luego coma, luego nombres, muy bien, clarísimo, ¿sí? O sea que no puede ser, digamos, si hay un 80% de personas que cumplen, los demás también pueden hacerlo, porque son indicaciones muy sencillas las que les damos. No sé si alguno está con dos dispositivos. ¿Sí? Escucho. ¿Sí? No, le quería avisar a los chicos que a partir de la semana que viene, que ya van a tener el parcial y todo, ya no se le va a justificar más que escriban de esa manera o que pongan solamente el nombre, ¿está? Sí. Ahí ya Sí, va sí, sí. a regir la inasistencia. Bueno, muy bien, aclarado entonces. Pregunto... Profesora, disculpe. Sí, sí, sí. Sí, la alumna Berta María Floriana, creo que es. Beria María Floriana tiene el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, por favor. Gracias. Bueno, una consulta, porque la verdad que no anoté previamente el nombre de un alumno que había escrito, no sé si lo hizo a través de estudio, y estudio me derivó a mí la consulta o el pedido de este alumno, quien decía que para el encuentro presencial no iba a ir porque en ese horario tenía clase virtual, obviamente, de morfología. ¿Está ese alumno presente? ¿No? Bueno. Creo que era yo, profe, sí. Bueno, a ver, ¿cuál es tu inconveniente? No, es que era por la clase de histología, sino que no tenía dónde quedarme para luego asistir a la clase de histología. A ver, no entiendo. ¿De dónde sos? De Tres Lagunas, Formosa, Ajá. del, Ah, del bien. interior. Sí, puse en mi localidad también, profe. No, no me acuerdo por eso, porque no anoté, te dije. A ver, no Ah, entiendo. Porque vos según lo que yo recuerdo, tu problema, según lo que escribiste en esa nota, era que no sabías cómo conectarte a la clase.
No, yo le puse que yo iba a tener inconvenientes para luego conectarme a las clases de histología y embriología, ya que no tenía dónde quedarme ahí en Corrientes Capital. Por eso, sigue siendo ese el problema, no tenías dónde conectarte. ¿Y ustedes no Sí. tenían también un encuentro, digamos, de morfo presencial? Y sí, no, presencial no, virtual era, profe. A las 1. Ah, bien, bueno. Bueno, no, yo la verdad no miré tu caso. ¿A cuántos kilómetros de Formosa está ese lugar donde vos vivís? En 140, 150 creo. ¿Kilómetros hasta Formosa capital? Hasta Formosa Capital, sí. Ah, entiendo. Bueno, después vamos a revisar tu caso entonces. Muy bien. Dale, profe, muchas gracias. Zavala Lucas. No Sí. entendía cuál era el problema real, digamos, ¿sí? Bueno, sí, profe. Bueno, muy bien. Creo que Norma incluso no te pasé el caso de él, ¿verdad? No, Vilma. Muy bien, bueno, No. muy bien. Ustedes tenían, como yo se los indiqué, el día del encuentro presencial, no a todos, pero obviamente para todos llegó la información. Les mandé una guía de lectura para trabajar el último tema, y forma parte, en realidad es el anteúltimo tema, de la unidad 1. Yo escucho ruidos. Ahora sí. Jiménez Marcos. Marcos, ¿podría cerrar tu micrófono? Y no sé quién más lo tiene abierto. Lo alcancé a ver. Bueno, es el anteúltimo tema de la unidad 1, tal como estaban referidos, o sea, enunciados, escritos en ese orden en la descripción del programa por unidad. Quedaría pendiente para continuar a posteriori del parcial el tema de historia clínica y consentimiento informado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar con este tema que la verdad que no es difícil, es muy sencillo tanto para leer la información teórica como para comprender el tema. Sin embargo, es uno de los tipos de textos que aparecen de manera frecuente relacionados con lecturas generales, digamos, que tienen que ver con información que circula en el ámbito académico, de la odontología y de las otras ciencias, casos clínicos, ciencias de la salud, obviamente, ¿no? Y que para nosotros es, entre comillas, información muy valiosa porque nos permite trabajar con varios contenidos del programa, ¿sí? Entonces, la primera de las consignas era leer ambos casos. ¿Lo hicieron? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, quiero escuchar a alguno que me haga una reseña de uno de los casos. A ver. Una nena de 3 años, 5 meses, con... Disculpa, ¿estamos hablando de caries en la primera infancia? Así es, profesora. Bueno, a ver, continúa. Una nena de 5 años, 3 años, 5 meses, que padece caries, no tiene historial clínico, digamos. Se puede notar una mala alimentación, ya que, bueno, tiene una mala higiene también, y eso es lo que más me acuerdo, profe, de lo que es el caso en sí, después Bueno. cómo se trató. Sí, ¿alguien más que quiera retomar lo que el compañero acaba de comentar? Sí, leer, obviamente, el documento, ¿no? Profe, Sí. habla el caso ese de las caries de la infancia temprana. Sí, Bueno, habla sí. de una nena así de 5 años que tiene de 3 años y 5 meses y que llegó al, disculpe, me pongo nerviosa para ver en público. ¿Por qué? No tienen que ponerse nerviosos, ¿sí? El motivo de la consulta era de que supuestamente tenía dientes feos y picados. Entonces, en ese caso, lo que hace el odontopediatra es empezar a analizar el caso, ¿sí? Y hacer un examen clínico para ver cómo tenía el paciente, y el paciente tenía una dentición temporal, mordida cruzada anterior, etc. Tenía varios
déficit ante la dentadura de la nena, que no era una oclusión correcta. ¿Sí? Bueno, acá vamos a detenernos un poquito para conectar esta descripción que aparece sobre el caso con temas anteriores y lo que nosotros trabajamos durante el encuentro presencial. Bien. Según lo que nos indican, en plural, López y Trujillo, tenemos un paciente de 3 años, 5 meses, o sea, paciente niño, y tenemos descripción del paciente desde sus 3 dimensiones. ¿Cuáles eran esas dimensiones? Según el tratamiento, según la economía, creo que era, y Los- uno más. Los ¿o rasgos no? culturales. Ujú. La edad, según la edad también. Sí, está dentro del mismo rango anterior, sí. O sea, paciente niño, o sea, paciente de acuerdo con su edad, las características socioambientales o socioculturales, y luego, ¿cuál es la tercera de las dimensiones? Según la intervención o tratamiento. El tratamiento y o patología, o al revés, patología y o tratamiento, ¿sí? Intervención. Son 3 rasgos que determinan. Esos 3 rasgos hacen a lo que ustedes van a ver en el otro caso, el de bruxismo, donde automáticamente la denominación del caso dice integral. ¿Se acuerdan de la explicación de por qué López y Trujillo hablan sobre el paciente desde su totalidad, o sea, de modo integral? Que ¿Qué pasó? también era el ambiente en el que vive el niño lo que le afectaba. ¿Se relaciona A con ver, todo? chicos, tienen, por lo que veo, ya una lectura fragmentada de López y Trujillo y tienen que leer bien ese documento para terminar de entender lo que estamos trabajando. Al menos, yo creo que lo mismo hizo la profesora Paloma, el paciente es un todo. Ese todo es una persona que el odontólogo tiene ante sí a la hora de examinar, tratar, de recibir al paciente. Ese paciente no es solamente la patología que trae consigo y que es la que va a tratar definitivamente el odontólogo, ¿sí? Ese paciente tiene un contexto X, un ambiente familiar, ¿sí? Es decir, condiciones socioculturales específicas que devienen de ese ambiente. Esto lo hablamos hasta el cansancio ya, ¿sí? Entonces, lean con atención, con propiedad, todo lo que explican ambos autores sobre el tema, porque no es por clasificar por edad del paciente, por patología que tiene, por la intervención que va a realizar o ejecutar el odontólogo. O sea, no. O sea, piensen bien cómo se lee la bibliografía, porque si no van a tener inconvenientes para entender las consignas de trabajo. Bien, yo les pedí, voy a saltearme un poquito en la guía de ustedes, ¿sí? Donde en el punto 4 de la primera parte decía, tomen nota o subrayen en el texto todo dato que refiere a las características del paciente. ¿Cuáles son, más allá de la edad, que fue la que me dijeron, esos otros rasgos de este paciente? Y No Tomaba antecedentes bebidas azucaradas. familiares. Primero, Real ya había hablado anteriormente. A ver, Adam Monfardini, Ezequiel. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, te escuchamos. ¿Cuáles son esos otros datos del paciente que aparecen mencionados en este caso? El estilo de vida puede ser. Sí, claro. Sí, ¿qué más? ¿Qué se dice del paciente?
Los malos hábitos alimenticios, profe. Jasnikowski está O hablando sea, tu compañero. o sea, que consumía demasiada cantidad de gaseosa, por ejemplo. Mm, No sé si exactamente se refiere Falta a de eso. aseo, cepillarse Sí. los dientes. Bueno, a ver, chicos, mi pregunta, Tiene. El a ver, antecedente puede ser. Vallejo, Facundo, ¿quiere hablar o era una alumna la que intentó decir algo? No alcancé a ver el nombre. Hola, profe, ¿le puedo hablar, por favor? Sí, Fabián Falcón, ¿por qué su apellido Me está voy en a desconectar minúsculas? y a volver a conectarme porque no la escucho nada, no sé qué le pasa, no sé si es mi celular o mi computadora, Bueno, pero está no bien, escucho está nada, bien. la escucho súper bajito y tengo que Bueno, ponerme pegado al oído para escuchar. al contrario, nosotros te escuchamos muy bien, ¿sí? Voy a desconectarme y volver a entrar, Bueno, capaz que, no sé, qué le bueno, suceda a mi celular, está bien, capaz. está bien, está bien. Profe, Muy bien, Gracias. a ver, ¿quién entonces toma la palabra en reemplazo a Fabián Falcón? Yo le había preguntado a Monfardini, ¿sí? Y solamente mencionó un rasgo. otro A rasgo ver, podría ser que no presenta antecedentes heredos familiares. a ver, chicos, ¿Me escucha? sí, te escuchamos, No ¿sí? no presenta antecedentes eh, y sí tiene ingesta de biberón diurno y nocturno con poco cepillado. ¿Mm? Bueno, a ver, presten atención a lo que les voy a señalar, porque es el único momento que voy a señalar algo, porque este tema nosotros lo trabajamos desde otro lugar con los otros autores, ¿sí? El resumen o abstract de este caso dice lo siguiente. Voy a darle acceso a dos personas que cambiaron de aplicación, ahí está, o aplicativos. Las caries, ¿qué tipo de palabra es? Estoy verificando cómo están estudiando. ¿Es una palabra latina o griega? Latina. Latina, profe. ¿Qué característica Latina, especial tiene profe. esta palabra? Bueno, a ver. Esto que yo le estoy preguntando le va a significar a ustedes perder entre 25 y 50 centésimos en una consigna de trabajo. ¿Sí? Esta palabra, caries, es un cultismo. ¿Cómo no van a saber exactamente a esta altura una de las palabras, digamos, más mencionadas en todos los documentos que tienen que ver con algo en la odontología? ¿Sí? Entonces, después no reclamen algo que uno les advierte con anticipación y que vienen trabajando prácticamente desde la primera clase. El caso dice lo siguiente, la caries, porque justamente es una palabra que denomina o se usa tanto para el singular como para el plural. La infancia temprana es un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población preescolar en todo el mundo. Se presenta como un proceso rápidamente destructivo que afecta a la dentición primaria y se debe a múltiples factores físicos, biológicos, ambientales, conductuales, hábitos alimenticios y de higiene. Los autores de este caso, los que publicaron el caso, le están dando la respuesta de lo que yo les pregunté. El paciente trae consigo una patología que responde a esa triple dimensión que es el sujeto, persona, paciente. ¿Sí?
querías decir porque tenías el micrófono como para hablar? A ver. No, profesora, no tenía activo. Sí, se marcaba como activo acá en pantalla. Habrá sido un error nomás técnico. Bueno. Acuña Ivana, a ver. ¿No está presente? Profe, ¿Sí? ¿puedo agregar otra cosa? Esperamos un segundito. Norma, toma nota de los alumnos que aparecen como conectados. Buen día, pero no están profe. presentes en la clase, ¿sí? ¿Me puede a ver, repetir la pregunta, por favor? Voy a repetir la pregunta, Profe, ¿sí? ¿tenemos que Un poner nuestro segundito. nombre al chat o qué? No, al chat no se pone más nada ya, ¿sí? A ver, Césped de Lucas. Presente, profesora. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Sí. A ver, chicos, voy a resituarlos a todos, dado lo que estamos señalando. Estoy tratando de que adviertan toda la información sobre el paciente que figura en el resumen, la presentación del caso clínico. Y toda la descripción que se hace generalmente podrá haber alguno en que no tengo algún tipo de dato, se muestra al paciente con una descripción muy completa y se da información que hacen a esas tres dimensiones de las que hablan López y Trujillo, ¿sí? Acá dice físicos, biológicos, ambientales, conductuales, hábitos alimenticios y de higiene. ¿Por qué hablamos de conducta? Por ejemplo, ¿por qué? Profe, puede ser porque la niña tenía malos hábitos, consumía muchos azúcares, gaseosas. ¿Es lo Eso. único que hace el hábito? ¿No? No, profe, el aseo ¿Cómo personal se también. presenta el Estamos paciente a hablando, la por ejemplo, la consulta? ausencia del cepillado dental. ¿Qué más? La educación en la casa también puede ser, profe. Sí, el cepillarse los dientes empieza en la casa, justamente, ¿sí? Malos También hábitos de dice- comida, de Serían los malos Exacto. hábitos de la comida y el mal hábito al no cepillarse los dientes también, profe. Sí, o sea, Como que no ya es no tienen la solamente... costumbre de hacerlo. Bueno, a ver, chicos, tomen conciencia de algo que ustedes después lo van a ir viendo progresivamente en todas las otras materias. Y acá lo estamos tomando como contenido en un texto, nada más. Y tratamos de que adviertan la información que está en el texto y que tiene relación con lo que dice una bibliografía ya trabajada en teoría por ustedes. En teoría. ¿Por qué? Porque es un sujeto, persona, y no viene, o sea, no se aísla solamente la patología, nosotros lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, que es un todo. O sea, si tiene caries este niño a esa edad, ¿sí? Y mucho antes, muchos niños, es porque no le cuidan los padres, los adultos, la condición de los dientes. Eso estaba por decir, profe, que la higiene principalmente viene de la casa y si los padres no le acostumbran al nene a tener una buena higiene o más que nada enseñar a cuidar la higiene bucal, no, para un futuro va a estar arruinada su boca, por así decirlo. Fíjense que ahí dice los hábitos, profesora, los hábitos. conducta, dice conductas y hábitos, dice la descripción del caso. Por la edad del niño, 3 años, niña, o sea, le debieron enseñar, deben sostener esa enseñanza para que se convierta en un hábito en la casa, ¿sí? Y la ingesta de líquidos azucarados no es lo único que le va a repercutir en la calidad, la condición, digamos, de sus dientes. También todo lo que nosotros decimos la comida, por así. Y acá describen más adelante que consume muchos carbohidratos. El carbohidrato se convierte en azúcar, ¿no? Por lo tanto, termina dañando al diente, ¿sí? Entonces, son 20 líneas pequeñitas, donde tengo mucha información sobre el paciente. ¿Entendido? Entonces, presten atención a lo que está allí. Les estoy mostrando cómo no leen, no recuperan información que es muy explícita. ¿Les queda claro esto?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay una palabrita que aparece más abajo en el párrafo 2. A ver, voy a volver a repetirle en la lectura, dice. Se presenta el caso de un paciente de 3 años 5 meses con caries de la infancia temprana, con malos hábitos alimenticios, que incluye la ingesta de líquidos azucarados con biberón hasta la edad de 2 años y con falta de medidas de higiene que resaltan la importancia de no solo de rehabilitar, sino implementar y mantener medidas preventivas después de haber eliminado las lesiones cariosas para prevenir su recurrencia, puesto que las consecuencias de haber padecido caries de la infancia temprana incluyen un mayor riesgo de nuevas lesiones, tanto en la dentición primaria como en la dentición permanente. Acá, en la descripción del caso, aparece la palabra rehabilitar o rehabilitación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de esta palabra? Puede ser, profe, no solo retirar las piezas dentarias afectadas, sino rehabilitarlas para conservar la mayor cantidad de piezas posible. Reconstruir. Bueno, esta palabra está aludiendo al tipo de intervención que tendrá que ejercer el odontólogo. Esto refiere a una de las clasificaciones que hacen López y Trujillo. ¿Entendido? Fíjense después. ¿Está claro? ¿Clínica rehabilitadora? Exactamente. ¿Sí? O sea, acá no hay ningún secreto de nada. La clave es leer. ¿Sí? Durante el encuentro del miércoles pasado, no me acuerdo en cuál de los horarios, en el aula donde yo estaba, alguien preguntó sobre el parcial y si tenían que recordar, memorizar palabras. Entonces, obviamente le dijimos que no, que nosotros siempre trabajamos a libro abierto. Esto significa que durante el momento en que van a, o sea, el parcial se hace a libro abierto. ¿Qué significa esto? Que trabajan con todos sus apuntes, obviamente, es domiciliario. O sea, por más que yo le diga que no, o sea, no es a libro abierto, yo no voy a controlar 363 alumnos, ni la profesora Paloma, ni Norma, ni Gustavo, ni Pablo, ninguno de los que estamos acá, ¿me entienden? Si antes los hacíamos en el aula y era de modo presencial, ¿sí? Y a libro abierto, ahora con más razón. Pero no significa esto que les va a resultar fácil, porque lo que no se leyó con anticipación no se lee media hora antes. Entonces, presten atención a todas estas recomendaciones y observaciones que yo les hago, porque después, ay, pero yo quise poner tal cosa, pero decía tal otra. Quizá en el párrafo primero, digamos, tercero de la hoja 2 del apunte tal, decía tal afirmación el autor, pero resulta que media página más adelante va corrigiendo esa primera afirmación. Entonces, mucho cuidado como leen, ¿entendido? Hoy se los digo, porque todavía tienen tiempo. Entonces, presten atención a lo que leen, qué autor dice qué cosa, cómo se resuelve la presentación de un tema X. Por ejemplo, si yo en este momento les pregunto, ¿cuál es la diferencia y la coincidencia que tienen Camacho y Gutiérrez Rodríguez sobre el léxico científico? O sea, tienen que saberlo, ¿sí? ¿Habrá diferencias? ¿Habrá alguna coincidencia? ¿Cuáles? ¿Dónde están las diferencias? O sea, aprendan a leer, sistematicen la información. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Pasamos a otra cosa. Ahora sí. Veamos, por partes. Tomar nota, punto 1 de la primera parte, dice, del vocabulario especializado. Muchas palabras hay. ¿Cuáles son? A ver, Díaz Colodrero, Rosario, que tenías el micrófono abierto. A ver. Puede ser caries de la infancia temprana, No, caries de biberón. Silencio. Pueden ser también dentición temprana, dentición temporal y permanente. A ver, ¿me pueden escuchar? ¿No estás escuchando, Rosario? El vocabulario especializado generalmente es una palabra. En algunos casos las patologías están construidas mediante una frase como esa,
por ejemplo, caries de la infancia temprana, una patología, ¿sí? Específica que, como dice su nombre, le afecta a los niños por tal o cual razón, ¿sí? O son los niños los que la padecen. Pero en otros casos no, son palabras nada más, una sola. A ver, quiero escuchar esa lista de palabras. Guadalupe Bernal, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Qué pasó, Rosario? ¿No tenés la lista de palabras? Bien. No sé, profe, tratamiento. No, eso no es específico. Gallego Agostina, Daniela. Sí, profe. A ver, ¿cuáles son las palabras que seleccionaste? Bueno, puede ser una que dijo la chica, que es caries de la infancia temprana. ¿Hola? Sí, yo te estoy escuchando, estoy esperando que sigas. Y bueno, yo tengo acá, puede ser un escariador, después tengo que es una patología. No, el escariador es un instrumento quirúrgico. Después tengo sonda periodontal, que también es un instrumento quirúrgico. Gallego, ¿leíste el caso? Más o menos. Bueno, no hay un más o menos, lo siento mucho. O sea, no tiene sentido, digamos, lo que yo estoy tratando de que ustedes adviertan porque ustedes no leyeron. Ulet, Ivana. Profe, yo estoy, pero yo el vocabulario no las palabras no las hice, en verdad, no le voy a mentir, no las hice. Pasamos de la... López Brisa. No está presente tampoco Norma. A ver, López sería... Estoy anotando todo, Vilma. ¿Sí? López Brisa, sí, profe. Entonces, ¿por qué no respondiste? A ver, ¿cuál es tu lista de palabras? Bueno, pasamos de largo. López sería... No, Mancilla Malena. Mancilla Malena. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escucha? A ver. Sí, te escuchamos, sí. No, yo tampoco, porque leí muy así el material, tampoco le voy a mentir. Profe, ¿le puedo decir algunas palabras? Profe. Esperamos un segundito. Márquez. Profe, yo también le puedo decir algunas palabras. Sí, ya les voy a dar oportunidad a los que son voluntarios. Márquez Guillermo. No está. Norma no está ese alumno. ¿Quién es Mauro Saba, 37? Estoy anotando, Vilma. Sí. Hay un alumno cuyo correo es Mauro Saba. No sé quién es. Mondo Oriana. Presente, profe. Uy, Dios, ¿recién te levantaste? ¿Qué pasó? No, profe, tengo problemas en la garganta. Ah, bueno, te vamos a eximir por esta vez entonces, a ver. Orquiola Ramoa. Presente, profe. ¿No? ¿Qué palabras seleccionaste del caso 1? Puede ser enfermedad dental. Sí, a ver. Dentobacteriana. Cavidades. Eso no entendí muy bien. ¿Cavidades? Cavidades, dice. ¿Dónde está esa palabra? A ver. ¿En qué página?
En la de caries de infección temprana. Sí, pero el texto tiene 6 o 4 páginas. Lesiones cavitadas, dice profesora. Ah, Claro. lesiones. Ah, ahora sí. Lesiones cavitadas, sí. Bueno. Sí, estaba ¿Por qué? buscando bien igual. A ver, ¿de dónde procede la palabra cavitada? De cavidad. De cavidad, correcto. No sé quién habló, pero perfecto, ¿sí? Obviamente se Alegre está refiriendo Sandra. a la cavidad bucal, correcto. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? El texto tiene tantas palabras de la ciencia de la salud, pero de la odontología en particular, que no hay manera de equivocarse. Pero si no leen, estamos otra vez en lo mismo, ¿sí? Olvídense, digamos, de dejar para después, porque ya les dije, no lo van a solucionar. Portela, Humberto. ¿No está Sí, presente? profe, puede ser, por ejemplo, pulpotomía, que es Sí. un... No voy a Ah, preguntar qué significa. Quiero que la reconozcan primero, ¿sí? ¿Qué más? bueno, está bien, pulpotomía, amalgama, ¿Mm? podría ser, también, odontopediatría, Sí, dentífrico fluorado sí, sí, y coronas, por sí, ejemplo, radiculares, restos ujú. radiculares. Sí, suficiente por ahora, Portela. Muchas gracias, ¿sí? Otro Bueno, alumno, profe, Ríos Daniela. No tengo las palabras, profe. ¿No las tenés? No. Bueno. Rodas Bárbara. Tengo dentrífico fluorado, fluoruro acidulado, placa dentobacteriana, escalón mesial exagerado ¿Sí? y Escalón factores mesial, nada más. etiológicos. Ahí nomás. Chicos, a ver, en estos casos que acaba de mencionar la alumna, obviamente que la construcción, digamos, de lo disciplinar son 2 palabras porque es una frase, ¿sí? Escalón mesial, por ejemplo, ¿sí? O la composición química, ¿sí? Que mencionó antes, en otra denominación. Pero en otras son palabras, nada más que una palabrita. Seguí, a ver si tenés una más. Y después tengo biofilm bacterial también. Sí, biofilm, sí. Pero hay otras, por ejemplo, glándulas salivales, que sí o sí tiene que construirse de esa manera, flujo salival, por ejemplo, ¿sí? Streptococcus mutans, profesora. Exactamente, también, o sea, Margen tiene, gingival. sí, o sea, no es Dentobacterias. también, obviamente, con lo que dijo antes, fluoruro de sodio, también, o sea, es imposible no advertir el vocabulario especializado, el léxico está presente. ¿Alguien buscó el significado de la palabra etiológico? Es el estudio de profe. tipo el estudio de las cosas. Por ejemplo, que dice con respecto a los factores etiológicos. O sea, Sí. es la información que se le da a los padres. El Es una estudio de la explicación causa de una Causas. enfermedad. de origen, Tipo, digamos, lo que sí. provocó, digamos. Exacto, ahí sí. Bueno, estamos La un poquito causa mejor. ¿verdad, profe? Sí, muy bien. Eso tenían que haber hecho todos, no 2 o 3 de los 10 que pregunté ahora, ¿sí? Entonces, presten atención a sus propios errores. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? profe, yo había buscado, o sea, marqué la atención bucodental, no sé si Tensión. contaría o no. La atención, No, no cuenta. la atención bucodental. No, bucodental por separado de atención, ¿sí? Sí. Me llamó la atención bucodental. Y es que sí, es alguna palabra que se Profe. usa frecuentemente, Ah, sí. bueno, gracias, profe. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Yo quería preguntarle algo. A ver.
Yo anoté escala de Frank, no sé si sería un término que aplique. ¿Y cómo está escrito la palabra? Dice que se utiliza ya le digo, bien. Bueno. Dice que se utiliza según la escala de Frank, o sea, la conducta según la escala de Frank, o sea, la conducta de las caries. Sí, sí. Ese es un apellido. Entonces, ¿qué fenómeno lingüístico tenemos ahí? Un epónimo. Un epónimo, correcto. ¿Sí? Sí, sí, bien, muy bien. Ahora avanzamos. Vuelvo a la guía de clase. Tenían que tomar nota del vocabulario especializado, buscar luego o hacer consultas en los diccionarios y registrar definiciones etimológicas. ¿Qué se entiende acá por definiciones etimológicas? Supongamos, a ver, la palabra carbohidrato, que es muy sencilla. ¿Cómo soluciono una consigna que me dice, como esta en este caso, la definición etimológica? ¿Qué diría el diccionario sobre esto? El diccionario habla, le dimos ¿De dónde personalidad. proviene la palabra? No solamente eso, sino que más. Desglosa la palabra. Está formado por yuxtaposición. Hay una composición, ¿sí? Una palabra compuesta. Formada por yuxtaposición, profe. Bien, bien, sí, sí. Por dos raíces. ¿Cuáles serían? Carbo. Hidratos. Hidratos. E hidratos. ¿Por separado tienen significación propia? Sí. Bien. Sí. Fíjense que ahí dice lo siguiente. Quiero que entiendan este tipo de consigna porque suele resultar problemático para poder responderla a la hora de un trabajo práctico. Realizar consultas en los diccionarios y registrar definiciones etimológicas. O sea, lo que dice el diccionario. Pero a veces los diccionarios me dan únicamente lo que significa, por ejemplo, no sé, a ver, una palabra que esté acá en el caso, vamos a tomar de ejemplo, biofilm. ¿Qué tengo? ¿Qué significa bio? Vida. Vida. ¿Y film? Una capa fina, supongo. La película, algo fino. Bueno, pero ¿de dónde procede la palabra film? ¿De inglés? Posiblemente. Fíjense la rareza que tenemos acá. Bio, del griego, que significa vida. Acá está funcionando como un prefijo, pero se ha castellanizado el uso de la palabra film, que viene o procede del inglés. Así puede que encuentren en el diccionario. Luego la consigna dice elegir, palabras, analizarlas morfológicamente. Luego de esto, que es lo que ustedes hicieron, podríamos agregar justamente completar la explicación de esa palabra. ¿Y qué dirían de biofilm ustedes? Porque a mí no me alcanza con entender que bio significa vida y que es un prefijo, que acá funciona como un prefijo, que es de origen griego, y film, que significa película. No me alcanza para entender esto. Necesito más explicación. ¿Y? O sea, film, una película que recubre el diente. Eso, es una superficie que recubre. Muy bien. Sí. Una película que recubre el diente. Bien, sí. Entonces se entiende por una película que puede cubrir el diente. Obviamente esa película sí va a producir algún tipo de problema, enfermedad a la larga, ¿sí? Eso se necesita ampliar. O sea, ese tipo de definiciones del diccionario necesitan ampliación. Profe, es la capa, profe, permiso. Sí. ¿Es la capa o sustancia que permite establecimiento de grandes comunidades de bacterias? Claro. En Después el caso de la sustantivo cavidad femenino. bucal, bien, se entiende por tal cosa. O sea, cuando nosotros tenemos que explicar el significado de la palabra, tenemos que ir más allá
de lo que dice el diccionario como definición etimológica y la segunda parte de la consigna, que ahí dice cuáles son esas partes morfológicamente hablando, ¿sí? Prefijo, palabra base, desinencia o un sufijo, ¿sí? Todo eso que ustedes ya aprendieron en teoría. Necesito más, porque no me alcanza para comprender realmente el sentido de esta palabra. Y ahí tienen que aplicar lo que la compañera terminó recién de decirlo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Profe. Antes de pasar a la otra parte de la guía de consignas o del trabajo, ¿qué tenemos? Vamos a ir haciendo simultáneo el reconocimiento del otro caso, bruxismo. Manejo del bruxismo desde una perspectiva integral, estudio de un caso. ¿Qué tengo acá? ¿Qué sé sobre el paciente, por ejemplo? Que es un Se rechinan los dientes, profe. Se rechinan los dientes. Se rechinan los dientes, se muerden, muerde de más los dientes. A ver, vamos por partes. Traten de... Se muerden los dientes y permite el desgaste tanto de los superiores como los inferiores. No. Ustedes no prestan atención a la consigna, a lo que yo pregunto, ¿sí? Yo les pregunté qué se dice del paciente. Es un masculino de 5 años. Es un escolar de 5 años, dice principalmente. Llegó a la consulta con sensibilidad a alimentos y bebidas frías. ¿Qué más? Que forma parte de un grupo familiar constituido por 5 personas, siendo el hermano mayor de 2. ¿Qué más? ¿Tiene problemas de higiene? Presenta sintomatología frecuente desde hace 6 meses aproximadamente, dice acá. Miren lo que dice, chicos, vean en la mitad del abstract o del resumen, dice, además, ya vamos a volver en el párrafo anterior, dice, evaluación sistémica y psicológica, seguimiento educativo en consulta y domicilio. Todas estas indicaciones que se dan en el caso, que son como una necesaria extensión de la atención odontológica, ¿a qué aspectos de la vida de este paciente se apunta? Se enfoca. Es una patología multifactorial, pero en los sistemas, por ejemplo, psicológicos. No, a ver, vamos a tener que releer para que terminen de entender. Dice, se presenta una experiencia del manejo del bruxismo en un escolar de 5 años de edad en consulta odontopediátrica de la Universidad de Carabobo, bajo una concepción integral. Al visibilizar multidimensionalmente, fíjense lo que dicen los autores, ¿sí? A la persona y sus contextos. Clínicamente presentó, así, enfatizado, desgaste generalizado hasta tercio medio de las unidades dentales, sensibilidad de alimentos y bebidas frías, apretamiento y ruido dentario en situaciones de concentración o estrés y enuresis. Tengo una dimensión del paciente ya totalmente observada, objetivada. Dice, se planteó como objetivos evaluar y controlar la acción del apretamiento dentario y factores determinantes del bruxismo desde un abordaje multidisciplinario, incluyendo los contextos personal, familiar y social, cumpliéndose protocolo de profilaxis, tratamientos, controles periódicos, con aplicación de geles fluorados y colocación de férula oclusal para erradicar hábitos de apretamiento dentario. Además, evaluación sistémica y psicológica, seguimiento educativo en consulta y domicilio. Se evidenció el descenso de la actividad clínico-patológica en la acción del apretamiento, sensibilidad dental y el impacto en salud bucal. Ante lesiones somáticas severas para la edad del paciente, notable afectación del confort, calidad de vida y salud, el esquema de manejo integral temprano representa una alternativa útil y opción de pronóstico favorable, fundamentada en una visión biopsicosocial del paciente, destacando significativamente el alivio efectivo
la aceptación e identificación positiva del niño con la consulta. Voy a reformular la pregunta. Ya sabemos, según la biografía, la teoría, que el paciente no es solamente la patología que se ve, que trae, ni la intervención quirúrgica o no, o el tipo de atención que le va a brindar el odontólogo. ¿Qué se enfatiza acá? ¿Le puedo contestar, profe? Sí. Profe, yo también. Acá lo que más, o sea, no solo la parte de consultorio, digamos, del bruxismo, sino lo que se lleva a cabo más que nada es su ámbito, porque dice que el paciente, el niño, en el consultorio se vio muy predispuesto a la consulta, pero cuando fueron a la casa, digamos, es como que estaba muy retraído, muy callado, y contó y cuenta en una parte, dice que comenta la mamá, que acá justo tengo, el niño exhibía una conducta con tendencia a estar aislado, disperso y prestando poca atención durante las actividades. Como que esto era uno de como de los desencadenantes, digamos, porque dice por el tema nervioso, tenía anuresis y todo eso que, o sea, esos son como factores, digamos, de la parte de la casa. O sea, ¿qué tengo acá? Tengo un paciente que muestra esta patología, pero la patología no se la ve solamente por sí misma, sino en un contexto familiar, ambiental, o no solamente familiar, ambiental, sino también escolar. ¿Sí? Claro, profe, se buscó en todos los factores socioeconómico, cultural, hasta la escuela se le investigó. Sí, Y como ¿por se sabe qué? ¿Por qué hasta la escuela? A ver, si alguien puede porque responder. por ahí tenía problemas educativos, digamos. ¿Y Por por si qué le será que hacían bullying o algo. por qué tenía desconcentración y aparecía nervioso? Y porque Profe, en porque la puede casa llegar a haber seguramente tenía problemas también. Por eso se hizo una evaluación psicológica. ¿Pero qué? Traten de suponer. El puede niño llegar a haber manifiesta, maltrato profesora. familiar. ¿Puede ser bullying en la escuela, profe? El ¿O niño que le manifiesta. prestaban Quizás los sufría compañeros? ansiedad. Por ahí, pero ¿por qué puede ser sufrir? ¿Será que dormía bien este niño? No, por el No, profe, bruxismo. no dormía bien, no No tenía atención dormía de los bien. padres, o sea, son muchas cosas. Bueno, entonces ahí tienen algunas respuestas a la falta de concentración que tiene en la escuela. O sea, un chico que no descansa, que no tiene, digamos, las horas de sueño necesarias ni la calidad de sueño, ¿sí? ¿Entienden? Claro, es Chicos, que se sobrecargaba con cosas que no debía a temprana edad. no entendí lo que quisiste decir. ¿Antecedentes no patológicos, profe? A ver, de a uno. ¿Sería un análisis de antecedentes no patológicos? Es que ni siquiera tendríamos que usar esa palabra o esa forma, porque ustedes ya tienen el marco de referencia para trabajar, digamos, con los datos del paciente, que son siempre en 3 dimensiones. Yo me cansé de decirlo eso en clases anteriores. No es solamente la patología que viene o que trae o que muestra el sujeto paciente. Ese paciente es una persona, ¿sí? Hay mucho que podemos advertir de esa persona y que tendrán que ver Profesora, o no. ¿Sí? Sí, Paloma. disculpe, un pequeño aporte. Alumnos, eso es lo que hablábamos el otro día y yo les explicaba, les mostraba en la proyección, en el PowerPoint, que teníamos distintas variables, ¿sí? O variantes que teníamos que tener en cuenta respecto a nuestro paciente en el consultorio. ¿Se acuerdan que hablábamos de la condición socioeconómica? Hablábamos de un montón de factores que yo ese día les estuve nombrando. Yo les pedí también que por favor estudien, profundicen eso. Me parece que no lo hicieron. Es un llamado de atención para ustedes que me estuvieron escuchando ese día y para todos. Por eso no están pudiendo relacionar lo que les pide la profesora Vilma. Eso era todo, profesora. No, sí, está bien. Es oportuno, aparte yo se lo señalé, pero no es solamente del encuentro, sino ya venimos trabajando hace rato con la temática, o sea, de la anterior clase. Y no es para redundar, pero es un material de lectura muy sencilla, digamos, no tiene para nada complicaciones
como para decir no se comprende, al contrario, digamos, y los ejemplos redundan en todo lo posible, digamos, para que sea comprensible para quien leyera, digamos, aún cuando no tenga nada que ver con la odontología. Entonces, traten de integrar, esto yo lo dije desde el primer día de clase, si bien en una unidad de cualquier programa X hay un listado temático de contenidos que se van trabajando, los contenidos se relacionan entre sí. Entonces, no se olviden de esto. Yo tengo acá un caso muy interesante donde justamente lo que nos muestra es eso que venimos desarrollando ya hasta el cansancio, hasta este momento, de que la patología del niño es un abordaje para solucionarlo integral, porque la persona es un todo, ¿sí? El niño no duerme bien, posiblemente ya tiene fuera de lugar, ¿sí? Los dientes, la mordida debe ser también compleja, seguramente se muerde, tendrá lastimada, por ejemplo, las paredes de la boca alrededor de los dientes, no se concentra, tendrá muchísimos más elementos que nosotros podamos entresacar según lo que nos informan acá los odontólogos que informaron del caso. Entonces, miren estos detalles porque esta información, luego del parcial, se vuelve relevante para poder cargar, entre comillas, ¿sí? Esta palabra, datos a la historia clínica, ¿sí? Entonces, presten atención a esto. Es muy sencilla la descripción que se hace del caso. Entonces, no pasen de largo la información que se les va dando. Obviamente que también hay mucho léxico específico en este texto, en este caso, que también